Página 44. Página 44. Hemos comenzado a ver el testimonio del Nuevo Testamento acerca de la encarnación de Cristo, ¿sí? Hemos visto su nacimiento virginal, ¿no es así? ¿Cómo es que, cómo es que de manera milagrosa el Espíritu Santo engendra a nuestro Señor Jesús? Y ahora Filipenses 2, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. 2 del 6 al 8. Dice, hablando de Cristo, ¿eh? El cual, siendo en forma de Dios, ya hemos analizado este texto anteriormente, forma, de morfé, del griego morfé, que habla de naturaleza, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué puede ser igual a Dios si no solo Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice que ocurrió? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya hemos visto este texto anteriormente. ¿Quién puede ser en forma de Dios? ¿Quién puede tener la naturaleza de Dios? Solo Dios. Por eso Jesús, entendemos, otro texto que afirma la deidad de Jesús. Pero ¿qué más? Luego dice, no estimó el ser igual a Dios, X, ¿no? ¿Qué significa? Igual, no solamente semejante, sino igual. ¿Quién puede ser igual a Dios, sino que solo Dios? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, es decir, tomó forma de ser humano, pues. Y luego, en esa condición, se humilló a sí mismo. No es que lo humillaron, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Analicemos nuestro material, por favor. Porque aquí el apóstol Pablo nos lleva desde la existencia eterna del Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, es decir, era eterno. Desde la existencia eterna del Hijo de Dios en gloria, pasando por la encarnación, tomó forma de hombre, ¿no? Hasta la cruz del Calvario. Basado en este texto, completemos. A. ¿Qué dice? Él siendo en forma de Dios. Es decir, él ya era en forma de Dios. Es decir, él ya era Dios. Él no ganó deidad cuando se encarnó o cuando resucitó, como algunos incluso pudieran pensar, que cuando resucitó, entonces por ese sacrificio, parte del regalo del Padre es que lo hizo un Dios como él. No, 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 no. Él ya era en forma de Dios. Es el testimonio de la Escritura que el Hijo era Dios antes y después de su encarnación. ¿Ve? La palabra forma del griego morfé se refiere tanto a la apariencia externa, y esto es fundamental, como al carácter esencial o realidad subyacente. El Hijo no parecía ser Dios. Él era realmente Dios, siendo en forma de Dios, verdaderamente Dios. Amén. B. Pero siendo en ese estado Dios, de repente resumiendo estas palabras, él siendo Dios, no consideró ser Dios. De manera resumida. El texto nos dice que él no consideró ser igual a Dios. Perdón, es isos era, ¿no? Isos. Igual, isos. No consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra en griego es isos y es una referencia innegable a qué? A la deidad del Hijo. La frase ¿a qué aferrarse? Del griego harpagmos se refiere a asir sin autorización cualquier cosa que se valora. Pero ¿qué ocurrió entonces en la encarnación?
En la encarnación, el Hijo demostró su voluntad de despojarse de los privilegios de la deidad para hacer la voluntad del Padre. No es que Él dejó de ser Dios, porque recuerden que Dios es indivisible y Jesús es indivisible. No es que un momento se muestra como Dios y otro momento se muestra como hombre. No, 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 no. Una vez que se unió la naturaleza humana con la naturaleza divina en la única persona que es Jesús, eso es fundamental, ¿no, Teo? Fundamental. En teología se tiene que hablar las palabras, las cosas como debe ser. Y lo que ocurrió en Cristo es que es una sola persona. ¿Ok? Con una sola naturaleza que tenía eternamente, la naturaleza divina, compartida con las otras dos personas de la Trinidad. Pero en su encarnación adicionó algo más. ¿Qué adicionó? Una naturaleza más. Es decir, entonces, una sola persona que ahora adoptó una nueva naturaleza. Y se dio la unión hipostática, que se llama en teología, la unión de la naturaleza humana con la divina, donde nunca más se separan. Es indivisa. Jamás Jesús dejaría de ser Dios y jamás dejaría de ser hombre. Amén. Eso es lo que significa ser igual a Dios. Él era Dios. Y siendo Dios, Él no deja de ser Dios, sino que se despoja no de sus atributos, sino del uso de su deidad, pudiéramos decir. Él no hace uso de la deidad, lo deja ahí. No es que lo abandona, sino que no lo usa. No, Él ha sido Dios siempre. Escuchen, la persona de Jesús es una cosa. La persona de Jesús ha sido madura siempre. Solo que en Jesús hay una naturaleza más. La naturaleza humana y la humanidad de Jesús tuvo que aprender todo lo que aprende un niño, todo lo que aprende un ser humano, incluso la obediencia, como dice. Siendo Dios, eternamente omnisciente, pero a la misma vez tiene una naturaleza, la naturaleza humana. Yo entiendo que es un tanto difícil de comprender, pero la naturaleza humana aprendió. En su naturaleza humana, Él estaba en un solo lugar. Estaba limitado al tiempo y al espacio. Pero en su naturaleza divina, Él era omnipresente. Y no solamente omnipresente, omnisciente. Miren, incluso le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo es que va a venir? Eso no le corresponde. Eso lo sabe solo el Padre. Como hombre, dijo claramente, como hombre, tenía las limitaciones de cualquier ser humano. Pero como Dios, claro que lo sabía. ¿Querías decir algo? Claro, se compadece porque es verdaderamente hombre. Le dio el frío. Normal, le dio el frío. Incluso, él habitó en un cuerpo semejante de corrupción a pecado, incluso dice, si mal no recuerdo hebreo, ¿se acuerdan? Miren. Creo que es hebreo, déjenme verlo. A ver, Filipenses 3, a ver. Filipenses 3:21, vamos a ver. No escribe 3. Me gusta que hable de mi laptop. A ver, dice. No, espérense. Ahorita encuentro el texto. Ahorita encuentro. Ah,
cortó? Ya. Ah, ya se... Sí, ¿no? Oh, qué barbaridad. ¿Por qué mi mente se puso en blanco ahorita? Romanos 8. Hebreo, estoy pensando y estoy buscando en hebreo. Romanos 8. Claro, pues romanos, tiene que ser romanos. Qué barbaridad, ¿de dónde está mi cabeza? Se me chispoteó. Romanos 8, desde el 1, ¿ya? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ah, ¿qué significa? Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Que Jesús pecó, David? ¿A qué se refiere? ¿Se podía enfermar? Claro. Porque nuestro cuerpo, debido a que somos seres humanos, ¿no es así? Somos susceptibles al frío, al calor, a la gripe, al COVID, tal cual, al cansancio, ¿ve? Al cansancio, a la tristeza. Y Jesús lo manifestó, Lucas lo manifiesta. Lloró, tuvo hambre, estuvo cansado, se angustió, ¿ve? Se angustió. ¿Por qué? Porque fue enviado en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa? Como verdaderamente hombre, pero no pecó, pero sin pecado. Esa es la diferencia, sin pecado. Ujú. Exacto. Es que en semejanza de carne de pecado significa que él tenía, mira, si es que él nos enfermó, este Teo, ¿cómo puede compadecerse de nosotros? Pero sin pecado. Claro que sí, claro que sí, en semejanza de carne de pecado, dice acá, claramente acá. Claro, ¿por qué? Debido, si no, ¿cómo puede ser quien te entiende? Él entendió en todas las debilidades, dice, en todas nuestras debilidades. No podemos, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todas las debilidades. ¿Por qué? Porque él experimentó esas debilidades como hombre. No, pero algunos dicen, no, pero es que él era Dios, no iba a fallar. No, espérate, espérate, espérate. Los que dicen eso están olvidando su humanidad. Y como hombre, él era susceptible tal como tú y como yo. ¿Por qué entonces Satanás hizo lo que hizo? ¿Por qué fue, lo llevó y lo tentó? Claro, porque era hombre. Claro que humana era hombre. Y Satanás pensó, acá puede haber una oportunidad. Porque era hombre, porque a Dios no lo va a hacer. Pero, se humilló a sí mismo tomando forma de creación, de hombre. Y entonces Satanás vio una oportunidad. Se hizo forma de creación. Y sabía claramente que tenía que aprender. Y la Biblia dice que Cristo mismo aprendió la obediencia. Como Dios no, como hombre. ¿Ve? ¿Vamos bien? Vamos bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Jesús es impresionante, hermano. Es impresionante. Sigamos. B. Él no consideró ser igual, entonces, a Dios. C. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Dejó de ser Dios? No. No, 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 no dejó de ser Dios.
En su encarnación, el Hijo dejó a un lado la gloria, claro, porque recuerden que Isaías vio la gloria de Jesucristo en Isaías 6, porque él habitaba en gloria, dejó la gloria y los privilegios de ser Dios. ¿Cuáles son los privilegios de ser Dios? Por ejemplo, cuando alguien te quiere hacer algo, pues los destruye. Y eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Hey, ¿acaso no puedo pedir que mi Padre envíe ángeles y destruya a todos? Lo dijo Dios. Dejó a un lado, ¿no?, esos privilegios y no hizo uso de sus privilegios de ser Dios y se hizo hombre. Esto no significa que se hizo algo menos que Dios, sino que dejó a un lado la gloria y los privilegios que, por ser Dios, eran suyos legítimamente. Juan 17:5, recuerden lo que Cristo dijo. Padre, ¿no?, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes de la creación del universo. Antes. ¿Se acuerdan? Él ya tenía gloria, no hizo uso de su gloria, de su poder, antes de que el mundo fuese. O sea, Jesús ya es Dios desde la eternidad. Y ahora tomando forma, del griego morfé, de siervo. La palabra forma del griego morfé se refiere tanto a la apariencia externa como al carácter esencial que hemos dicho. Cristo no solo parecía ser siervo, sino que se hizo siervo en todo sentido. ¿Se dan cuenta? Hecho semejante a los hombres. Que verdaderamente era hombre. Estando en la condición de hombre, ¿ve? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. La palabra semejante del griego homoiomai denota parecido o similitud. Cristo fue un verdadero hombre y llevó todas las características de la verdadera humanidad. Qué curioso que fue un médico quien nos mostró que el Cristo tenía características de ser verdaderamente hombre. ¿Quién es ese médico? Lucas. Lucas demuestra, lloró, tuvo hambre, se cansó, se angustió. Lucas lo muestra claramente. ¿Sí? Así que la palabra condición del griego gema se refiere a los hábitos o manera de vivir de una persona. Cristo no solo fue un hombre, sino que también lucía como uno ante aquellos que lo conocieron y observaron su comportamiento. Lo crecieron desde niño. Por eso es que dijeron, ¿cómo es posible? ¿Este acaso no es de Galilea? Este es un Galileo, lo hemos visto crecer aquí. No es alguien que aparece de la nada y de repente no sabemos nada de su vida. No, este es el hijo del carpintero, el Galileo. Sabían muy bien quién era, y pueblo chico, como dicen, infierno grande. Se sabían todo de Jesús. Se hizo a sí mismo, ¿no? Haciéndose, perdón, ¿dónde estamos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no fue a la muerte porque pecadores inicuos lo llevaron, aunque ante nuestros ojos eso está ocurriendo. Ante los ojos en ese momento de las personas, ante los ojos de María, son los romanos, son los fariseos, son los religiosos y la gente los responsables directos de la muerte de Jesús. Pero la realidad, una vez más aquí lo subjetivo, pudiéramos decirlo, es lo que están viendo la gente. Son los romanos, son los
no subjetivo, sino la realidad que ellos están viendo es incompleta, ¿no? Pero están viendo una realidad limitada. Y esa realidad limitada es que son los romanos, los fariseos, los religiosos, el pueblo quien está crucificando a Jesús. Pero nuestro Dios nos abre el velo y nos deja ver detrás del lugar santísimo y nos muestra que es el mismo Cristo quien está entregando su vida. Y luego Pedro nos dice que fue el mismo Padre quien mató a su Hijo. Que todo lo que ocurrió, el Padre ya lo había orquestado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan en Hechos? Hechos 2, por favor. Hechos 2. Después del Pentecostés. Pues. Hechos 2. Ustedes ven aquí el Pentecostés en el capítulo 2, ¿no? La fiesta del Pentecostés y donde viene el Espíritu Santo. No es que, hermanos, para aclarar, creo que no sé en qué clase lo hice, no es que este día se le conoce como el día del Pentecostés porque el Espíritu Santo hizo el Pentecostés, no. La fiesta del Pentecostés es una fiesta, lo dije la semana pasada, ¿no? Es una fiesta anual que se realiza. Y en ese día es que el Señor decidió que su Santo Espíritu haga lo que hizo, ¿sí? Y después de que eso ha ocurrido, versículo 14, Pedro se levanta, se pone en pie con los 11, alzó la voz y diciendo, ¿no? Esto no es tan ebrio, sino que es la profecía de Joel que se está cumpliendo. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Así comienza a predicar, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, ¿qué dice? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está la realidad total. Lo prendisteis ustedes. Ustedes lo mataron. Ustedes lo prendieron. Ustedes, manos inicuas, lo crucificaron. Pero versículo 33. Dios lo sabía muy bien. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Antes de que el mundo fuera formado, Dios había decretado que esto ocurra. Y iba a ocurrir a través de corazones que voluntariamente deciden pecar contra Dios. ¿Se dan cuenta? Se humilló a sí mismo, ¿ve? Él mismo lo hizo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para el Cristo sin pecado, la muerte fue un acto voluntario de obediencia a la voluntad del Padre. No se le impuso como castigo, sino que le fue dado como misión. Antes de que el universo fuera formado, a Jesús se le dio la encomienda, morirás por aquellos que nos rechazan. Y él vino y fue obediente a esa misión. La cruz era su misión, no era su prueba, era su misión. Él lo había determinado voluntariamente hacerlo, porque así acordó la Trinidad. ¿Pudo la Trinidad haber enviado al Espíritu Santo? Claro que pudo haberlo hecho. ¿Pudo haber venido el mismo Padre? Claro que sí. Pero en el consenso trinitario, la Trinidad, el Padre, ordenó que el Hijo obediente vino. Y fue obediente. ¿Se dan cuenta? Hermoso, ¿no? Hermoso. Pregunta ahí, por favor. Hay muchas, ¿eh? Increíble, ¿no? Verdadero Dios eterno, pero verdadero hombre. Ahora y para siempre. Ajá. Mira, Pri, en la eternidad pasada, el Padre ordenó que Cristo sea quien vaya.
eligió al Hijo quien se sacrifique por nosotros. ¿Cómo no puede elegir a quién salvar y a quién no? Pero cuando elige, no es arbitrario, como lo hacen ver los arminianos. Cuando elige, su evangelio está dado para todos. En la iglesia, cuando se predica, yo les pregunto, cuando yo ¿predico más para la hermana Genoveva y no para David? ¿O el mensaje lo escuchan todos? Son los corazones los que Dios ordena que deben responder. Son los corazones. A veces nos preguntamos, ¿por qué no respondemos? No, no va a venir el Espíritu Santo a mover tus manos como tú quieres. Somos nosotros los que accionamos de acuerdo a la verdad. Es decir, Dios ha determinado que tú respondas según el conocimiento que tienes voluntariamente, con tu albedrío libre. Pero en medio de eso está la soberanía de Dios, que ha determinado que eso ocurra, que tú respondas o no, de acuerdo a tu voluntad, pero es Dios el soberano. ¿Ves? No es así. Lo ha determinado. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a hacer su obra? Pon de tu parte. Pon de tu parte. Y cuando estás poniendo de tu parte, ¿quién crees que te está llevando a hacer eso? ¿No ves que estás siendo obediente? Colosenses 3. Vamos. Salvados, ¿ah? La iglesia de Colosas, creyentes, salvados. Colosenses 3. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Uh-huh. Colosenses 3. A ver, léelo con fuerza. 3:1 en adelante. Vamos. Uh-huh. Espérate. Aquí claramente te dice, has sido resucitado, has creído en Cristo, eres salvo, acciona. Eso te está diciendo. Acciona. No está diciendo que el Espíritu Santo va a accionar en ti. O que el Espíritu Santo te va a mover como un robot. Acciona. Y cuando accionas, ¿quién te está moviendo? Porque estás siendo obediente. Pero no dejes de leer, sigue. Por lo tanto, sigue. ¿A qué versión tienes tú? A las Américas. Tú también las Américas. Ya, pero en él sí dice claramente, haced morir lo terrenal en vosotros. Por tanto, ya. Pero es lo mismo, haced morir lo terrenal. ¿Qué significa? Hermana, hazlo. Hazlo, es una orden. No es que el Espíritu Santo va a venir, te va a mover como robot. No, como Ratatouille ahí arriba que te está moviendo ahí para que cocines, chefcito, ¿no? No. Te toca a ti. Los carismáticos, los pentecostales dicen, no, es un demonio de fornicación, es un demonio de mentira, es un demonio. Por lo tanto, los demonios son los que te mueven así, ñaña, por acá fornico, por acá miento, por acá chisme, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá no te dice eso. Acá te dice, ya eres creyente, ya tienes al Espíritu Santo. ¿Cuál es la orden? Tú, haz morir tú. No te dice echa fuera demonios, sino haz tú, abandones. Y el versículo 8 que dice, desechad también vosotros, haced morir, desechad, no es echar fuera demonios, es tú, hazlo morir, tú deséchalo. ¿Qué cosa? Palabra, ira, enojo. No es espíritu de ira, no es espíritu de enojo. Es tú siendo creyente, no te enojes.
Eso viene, pues, es que ahí está, ese es el asunto. Los que creen eso son arminianos. Y son ellos los que dicen, pero tú no tienes toda la verdad. Pero no estamos queriendo hacer prevalecer nuestra verdad. Solamente tenemos que ir a lo objetivo, las escrituras, y mostrar la verdad. El 3 más 3 es 6. Me planto en eso. Así no te gusta. La camioneta de David es negra. No me vas a hacer creer que es blanca. Es negra. Es lo objetivo. ¿Sí o no? A veces, ay Señor, ay es que no, ay es que no siento al Espíritu, ay que no siento servir. No, hazlo tú, punto. Quieras o no quieras, no se trata de sentir. Se han acostumbrado en el relativismo, tú sientes, tú esperas sentir ir a la iglesia. El día que no sientes, no vas. Si tú no sientes en la iglesia el Espíritu Santo, esa iglesia está muerta. No se trata de sentir, se trata de la realidad. ¿Está la palabra de Dios exaltando a Cristo? Sí, ahí está Dios. Por lo tanto, ahí tienes que estar tú. ¿Sientas o no sientas? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo? Ya. Um, Miren, puede ocurrir porque Yada sabe muy bien de eso. Yo generalmente presiento cosas. Yo presiento cosas. Parte, claro, parte de repente del observar, de ver, y Yada sabe. Cuando va a ocurrir, no lo sé, pero eso es como dice Yada, puede ser parte de lo que el Señor nos ha puesto como seres humanos. Como seres humanos, nuestro potencial no está del todo desarrollado. ¿Ah? El pecado nos ha limitado muchísimo, nos ha limitado muchísimo. Pero pueden haber personas que pueden intuir y algunos llegar a pensar que son cosas espirituales. O sea, ella sabe muy bien que observo. Llega y hoy, y ya sé ella, ¿no? Que si te sientes, ¿no? O Yoshua, o mismo Yadá, o hasta mismo Elita, ¿no? O mi hermana, o mi mamá, o los hermanos en la iglesia, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué está pasando? Aquí hay algo extraño, algo está ocurriendo extraño, ¿no? Y es difícil que te puedan mentir porque las mentiras, el cuerpo habla la verdad, aunque tu boca diga otra cosa, el cuerpo, tus ojos, tu movimiento, tu mirada está diciendo una cosa. Y si tu boca no está diciendo lo mismo, se nota. Nos podemos dar a hacer eso. Incluso. Mm, mm. Tú te sientas a conversar con alguien, la misma postura en la que se sienta te está diciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, desarrollan bastante. Mm, mm. Sí, es cierto. Tiene mucho que ver con la coherencia. Todo tiene que ser coherente. Dios ha ordenado el universo coherentemente. Si algo se sale de la coherencia, eso es lo que yo siempre hago, ¿no? No veo algo coherente, incido ahí, ¿sí o no? Y descubro. Nada más. Y ahora, ¿soy súper dotado? Exacto, las mamás también, las mamás también. Ujú. Ya, lo que pasa es que así hagas el bien con Jesucristo y sin Jesucristo, tus obras siguen siendo trapos de inmundicia. Solo que en Cristo, esas buenas obras, Dios las ha preparado de antemano, desde antes de la creación del mundo, para que tú andes por ellas. Como parte de ser creyente, el Señor ha ordenado qué cosas buenas vas a hacer, pero obviamente es tu voluntad quien está operando también, ¿no? Como siempre dije, la Biblia enseña soberanía de Dios y responsabilidad del hombre juntitos, a la misma vez. No enseña uno menos que el otro, son juntos. Ya, o sea, tú haces el bien y por lo mucho que llegas es a ser moralista, igual te vas al infierno.
También es que parte de la gracia común de Dios de restringir nuestro pecado es que todavía somos a imagen de Dios. Somos claros. Un ateo que ama, un criminal que ama, a ver, Abimael Guzmán, ¿no amó a su mamá, a su papá? ¿Acaso no le ha hecho bien de repente bien entre comillas, ¿cómo se llama su mujer? Su mujer, la que era su secretaria, creo, su mujer. Qué barbaridad, tantos años, desde el 91, 92, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nora, ¿no? Algo así. ¿Acaso no le daba rosas? No le daba rosas, no le daba sus cosas a sus comandantes, a sus cabecillas, ¿acaso no los trataba bien? O sea, ¿hay bondad en el hombre? Claro que es la imagen de Dios. Todavía lo tiene, pero está caída, incluso nosotros mismos. Y siendo creyentes, todavía actuamos mal. Y los incrédulos, siendo incrédulos, todavía actúan bien. ¿Ves? Uh-huh. Sí, como Judas. Y la Biblia dice que Judas estaba preparado desde antes para que sea Judas. Pero ¿cómo? Dios agarró y lo preparó así tipo chan, chanarán, 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 preparándolo, ejercitándolo para ser malo. No, lo que pasa es que Dios lo ha decretado de tal manera que Judas siga su propia concupiscencia, su propia voluntad. Dios soberanamente lo decretó así. Es decir, cuando alguien se comporta todo lo malo que puede ser, lo que está ocurriendo con Dios es que Dios está alejando su gracia, está dejando de restringir la maldad en el hombre. Porque si no fuera Dios restringiendo nuestra maldad, tu maldad misma, David, y mi maldad misma, ¿qué haríamos? La primera restricción que Dios ha puesto para el ser humano comienza con sus padres. La primera restricción para que el niño no sea todo lo malo que pueda ser un delincuente, un pandillero, un drogadicto. ¿Quién es la primera restricción que Dios ha puesto ahí? Claro, la gracia común de Dios permite que tenga padres y padres que lo disciplinen, que lo corrijan, pero a veces no existe eso. Entonces, cuando tus hijos no están siendo corregidos, preocúpate, que no vaya a ser que la gracia de Dios esté alejándose de los hijos para que se conviertan en lo peor que pueden ser. Sabiendo eso, entonces Dios los ha escogido para perdición. No, yo obro, haced morir lo terrenal. La otra parte sería, actúa, haz el bien, conoce la verdad, haz el bien, instruye a tus hijos, corrige a tus hijos, haz el bien. ¿Se dan cuenta? Mm, mm, desde antes. Mm, mm. No, desde eso estaba predestinado. Aquel hijo de perdición, él ya estaba preparado desde antes. La Biblia muestra que estaba preparado. No preparado, como digo, que el Señor lo está entrenando, sino que ya lo había decretado desde el. Exacto. Que van de la mano. Pero mira, pero si no es Dios soberano, entonces es un Dios arbitrario, que de acuerdo a lo que va desarrollándose el asunto, mira, en la Trinidad, ¿no? Oye, acá hay uno, ¿lo usamos o no lo usamos? ¿Te imaginas un Dios así? Entonces no sabe cómo va a terminar el asunto. ¿Qué garantía tenemos de llegar a su presencia? Seguros para siempre.
Si las cosas le está haciendo según viene, le puede salir mal, le puede salir bien. Pero lo bueno es que él comienza con todo escrito. Miren lo que dice Salmo, o Isaías, ¿no? Isaías 46. Isaías 46. Dice lo siguiente. Desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas. O desde el 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Versículo 9. ¿Lo tienen? Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, es decir, nadie se le compara, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Lo que ocurre es lo que él quiere, David. Si un asesino mata a su madre, al final de cuentas, es su universo. El hombre actuó voluntariamente, pero Dios, si no lo permitió, entonces no es omnipotente. ¿Sí o no? Si se le escapó de la mano, Dios no es omnipotente, no tiene poder. Pero si es soberano, entonces si es soberano, lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Sus caminos son más altos que los tuyos y los míos. Deben haber propósitos que tú y yo no los vemos. No, el único que hace eso es Dios. El único que hace eso es Dios. Porque todos los demás, como Satanás mismo, somos creación. El Satanás no es omnisciente. Él no es omnisciente. Él no sabe todas las cosas. Él no sabe cómo va a acabar las cosas. Eso. Eso sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Porque él no sabe. Él no es omnisciente. Él no sabe quién va a nacer, qué estás pensando, él no lo sabe. Él lo que sabe es que tienes una naturaleza caída y que puede actuar ahí y puede hacerte caer. Siendo creyente, claro que sí. Claro. Y dijo, acá tengo una oportunidad, pero Jesús venció. El primer Adán falló, el segundo Adán venció. Amén. Sigamos para ya terminar. Uy, ahí falta bastante. sigamos. Entonces, 2 Corintios, por favor. 8:9. 2 Corintios. ¿Lo leen? Uh-huh. Excelente. Ese es nuestro Cristo, que por amor a nosotros se hizo por... espérate. A ver. A ver, analicemos un poquito esto, aunque nos tomemos un poquito de tiempo. Y analicemos un poquito de esto. Él era rico antes de hacerse hombre, era rico. ¿De qué riqueza está hablando, hermana Pati? O sea, tenía hartos chivilines, dólares, euros, yenes, rupias. ¿Rico en qué era? Es dueño del universo. Y en general es riqueza espiritual o riqueza absoluta. En realidad es absoluta. Que no tiene que ver al final con dinero, porque cuando crea el universo no lo crea con dinero. Crea el universo, que es lo que vale más, ¿no es así? Y luego dice, se hizo pobre. Es que siendo la riqueza es ser Dios, pues. Y se hizo pobre, ser humano, pues. Eso es.
¿Se dan cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estábamos caídos, eso es nuestra pobreza. Estábamos caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, pobres. Y debemos reconocer, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los que reconocen su pobreza espiritual, que sin Dios no valen nada. Y Él con su encarnación, con su pobreza, el ser igual a nosotros, fuimos enriquecidos porque al resucitar nos dio la victoria y nos hizo hijos de Dios. Ahora somos ricos en dinero, no, en espíritus, al ser hijos de Dios. Y esa riqueza se va a evidenciar de manera, digámoslo, tangible, que no tiene que ver con dinero, cuando Cristo se manifiesta en gloria en su segunda venida. ¿Sí o no? Claro, Él es humano. Nunca deja de ser ya humano. Pero la Biblia muestra que tiene un cuerpo glorificado. ¿Cómo es eso? Lo veremos cuando llegue. Sigamos, por favor. Avancemos. Encontramos uno de los textos más hermosos de la Escritura acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Escribe tus reflexiones acerca de este pasaje. Bueno, ya hemos reflexionado un poco y puedes escribir con tus propias palabras. ¿No es así? Nota. Una cosa es que un hombre rico haga su voto de pobreza y camine entre los pobres. Otro muy distinto es que el Dios del universo se hiciera carne y viviera entre los más humildes de los hombres, como uno de ellos, naciendo en un pesebre. ¿Saben qué era un pesebre? Un comedero de ganado. Ni siquiera había una cuna. Era un pesebre donde come el ganado. Debemos recordar que hubo un propósito redentor definitivo y certero en la pobreza autoimpuesta del Hijo. Él dejó las glorias del cielo para que nosotros pudiéramos entrar a esas glorias. Amén. 1 Timoteo 3:16. Esto es diferente al texto que ya conocen, ¿ah? 2 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo, justificado en el Espíritu cuando resucitó, visto de los ángeles, obviamente, en gloria, predicado a los gentiles, los apóstoles lo comenzaron a hacer, creído en el mundo, tú y yo somos parte de ellos, recibido arriba en gloria, sentado a la diestra de Dios. Ese es el misterio de la piedad. Aquí se encuentra una de las declaraciones más bellas y concisas en las Escrituras con respecto a la encarnación. ¿Qué declara el apóstol Pablo acerca de la encarnación en la primera frase de este texto? Que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La frase e indiscutiblemente también puede ser traducida como por consentimiento de todos o sin controversia o disputa, es decir, algo que no se puede negar. La palabra misterio del griego misterión se refiere a aquello que ha sido escondido o es ininteligible, pero ahora se ha hecho entendible, ¿no? La palabra piedad del griego eusebeia o eusebeia se refiere a toda la devoción verdadera a Dios. Esta frase se entiende mejor como todos los cristianos confiesan sin discusión que grande es el misterio que es el fundamento y fuente de toda la verdadera devoción a Dios. Es lo que significa. La fuente de nuestra devoción a Dios está basada en que Cristo se encarnó. El Dios del universo se encarnó, habitó como nosotros, tomando forma de siervo, y fue muerto en una cruz por ti y por mí. Ese es el misterio de la piedad. Algo que los judíos no entienden. B. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio, pues, hermano. Algo que los judíos no entienden. El misterio es que el fundamento y toda fuente de piedad verdadera
es el Hijo de Dios y la obra salvadora que Él completó cuando se encarnó. Eso no lo hizo como espíritu, eso lo hizo como carne. ¿Se dan cuenta? Siendo carne. La encarnación es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Estamos retrocediendo a lo primero que hemos leído en esta primera parte. Si Jesús no fue concebido tanto del Espíritu Santo como en el vientre de una virgen, entonces Él no era Dios encarnado y el resto del Evangelio es una mentira. La cruz no tiene poder salvador, la resurrección es una estafa y permanecemos en nuestros pecados y separados de Dios y sin esperanza. Pero gloria a Dios que Cristo se encarnó. El Hijo de Dios se encarnó y es verdad. Esa es nuestra esperanza. Ahora, si es que eso no es cierto, Pablo dice, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima. ¿Se acuerdan? Somos los más dignos de ser burlados. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Con eso terminamos. Hay una prédica, ¿no?, que hicimos uno de los domingos pasados acerca de la soltería. Y hablamos justamente de la maldición, ¿se acuerdan, no? De la maldición que era para un judío no tener hijos. ¿No? Sí estabas, ¿no? Y cómo es que los judíos requerían, para ellos era una maldición no tener hijos. Si una mujer quedaba sin hijos o sin casarse, era una maldición. ¿Por qué? Porque la consigna de multiplicación era a través de la procreación. Cristo viene y carga la maldición total, incluso de no tener hijos, ¿verdad? Lo carga y desde Cristo en adelante no se trata de tener hijos, se trata de hijos biológicos. La multiplicación no es biológica, es espiritual. De tal manera que el mismo Cristo prioriza, obviamente, a su Padre y a su misma madre y hermano, a su Padre Celestial. ¿Ve? Y luego dice que Cristo sí vio linaje. ¿Qué linaje? Si no tiene linaje, si fue cortado su linaje, dice. ¿Cómo que sí ve linaje? Nosotros somos su linaje. ¿Ve? Nosotros lo somos. ¿Era un pecado que tenga mujer? No, no, el asunto no es pecado que tenga mujer. El asunto es que al Cristo, al Dios, tener un hijo, ya se prestaba para tantos tipos de cosas. ¿Sí o no? ¿Y dónde está ese linaje? Adorar ese linaje. Es todo un show. Y Dios no ha venido, no ha diseñado las cosas así. ¿Amén? Uh-huh. Ahora, lean este texto que les dije. 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos una burla. ¡Qué vergüenza! Somos dignos de lástima porque aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que está diciendo Pablo. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Increíble, ¿no? Si Cristo no ha muerto y si Cristo no nació de una virgen, somos dignos de lástima. Todavía no hay salvación. Estamos en condenación. Estamos perdiendo el tiempo. Pero gloria a Dios, Cristo ha resucitado. Y eso es lo que creemos. Amén. Quedamos ahí. Vamos ahora para terminar, si no tienen preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Te vas a cambiar de clase?